Entrevista Central. Mientras las bancadas del oficialismo y la oposición discuten el desafuero del senador Gustavo Penades, pensado a discutirse este miércoles, continúa el proceso judicial en su contra por explotación sexual adolescente. Para discutir los pormenores de esta situación, que ha tenido muchísimas aristas, recibimos a Soledad Suárez, abogada de las víctimas y del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de la República. Soledad, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estos minutos acá en la radio de la universidad. Primero, vamos a algo que trascendió muchísimo la semana pasada y preguntarte qué razones desde el punto de vista legal puede haber para que Juan Carlos Fernández Lequini, abogado de Sebastián Maucebín, señalado como el intermediario entre Penades y las víctimas, haya querido conocer los nombres de estas que estaban bajo reserva. Bueno, las razones de la otra parte son un tema de la otra parte. Uh-huh. Yo puedo dar las razones de mis dichos. De todas maneras son conocidas las expresiones en cuanto a que se trataría de un ejercicio, se trata, según lo que expresan, del ejercicio de derecho de defensa en el sentido de querer conocer todo el contenido. Yo no niego eso como fundamento. Lo que digo es que la afectación al derecho de defensa es relativamente poca en relación a los derechos en juego. Cuando hay varios derechos enfrentados, que es bien común en las situaciones jurídicas que tienen que resolver en los juzgados, que no haya derechos solo de una parte, que hayan derechos de varios sujetos y esos estén en juego, lo que se hace es ponderar, es medir, es pesar el alcance de la afectación de cada uno de esos derechos. Entonces, lo que nosotros entendemos es que la afectación, que entendemos es bastante menor del derecho de defensa, hace que esté correctamente ponderado priorizar la reserva de las identidades como única medida eficiente de protección de las víctimas. Las reservas de las identidades y de los datos identificatorios, o sea, no solo los nombres, sino, yo qué sé, dónde trabajan, dónde estudian. Uh-huh. Y en ese sentido es que se generó el cierto cuestionamiento hacia mí, que bueno, a mí los cuestionamientos que hagan, la verdad, son resorte y tema de otros sujetos y no míos. Si hubiera dicho algo incorrecto, obviamente que me rectificaría. No es el caso, yo lo que dije lo reitero. Si la parte de la defensa, por el motivo que sea, ahora están tratando de hacerlo por el derecho de defensa. Yo nunca dije que fuera por otro motivo, ni aludí a motivo alguno. Dije cada uno que piense el motivo que sea. Podría ser una estrategia procesal, o sea, mil cosas. No significa que estoy endilgando, que como se dijo, intenciones espurias a la defensa. No, a mí realmente no me interesa el motivo, que pueda haber subjetivamente por detrás. Si es una estrategia procesal, si es un tema del ejercicio puro y duro del derecho de defensa, si creen efectivamente que el derecho de defensa es imposible en estas circunstancias. Son cuestiones que son legítimas, que las digan, las piensan, las hagan, pero no es el mundo especulativo en el que yo me quiero meter, no me interesa, es un tema de la otra parte. Eso no es mi tema. Mi tema es el dato objetivo, que se plantea como algo importantísimo para la defensa y el ejercicio de acceso, que eso fue lo que dijeron, el acceso al legajo, el acceder a las identidades. Entonces, a mí eso me da un dato objetivo. Después, yo las intencionalidades, los por qué, yo justamente dije, no es un tema mío, que los demás piensan lo que quieran. Eso fue interpretado como que yo endilgaba o dejaba, insinuaba ambiguamente malas intenciones. No, lo que hago es apartarme de ese mundo yo y decir, a mí ese juego de por qué, que fue te das cuenta que es la primera pregunta que me haces vos, ¿por qué la defensa? No es mi mundo, es el mundo de la defensa. El mío es el dato objetivo que quieren tirar abajo la única medida de protección que hay en un caso contra un senador de la República y el otro imputado vinculado a las acciones del senador. Entonces, eso se presenta de tal manera
característica de asimetría y de riesgo para las víctimas que se plantee como objetivo claro y explícito, porque yo no hice especulaciones, las especulaciones las hicieron las otras personas, y que están en el derecho a hacer lo que quieran, pues si yo hago una declaración pública, asumo que los demás pueden inferir cuestiones, etcétera. Lo que no pueden es poner palabras en mi boca que no dije. En definitiva, ese dato, en este contexto de asimetría pautado por un caso con respecto a un senador, y ya solo la característica que se trata de explotación sexual infantil, hacen imprescindible la protección. Y si yo, como defensa de las víctimas, no leyera esa situación como de riesgo de que le pudieran quitar la protección, obviamente que no el abogado, sino articulándolo el abogado jurídicamente, pudiese eventualmente lograr eso ante la justicia, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Cuál es el deber correlativo que me corresponde a mí? Redoblar esfuerzos, tomarlo como una alerta para organizar a nuestro equipo, para tratar de que esa protección se mantenga. A mí me parece súper hasta lineal, o sea que no es un mérito intelectual mío, si explícitamente se dice que se quiere quitar la reserva, si es por el derecho de defensa, a mí no me cambia. O sea, se les quiere quitar la reserva, yo entiendo que se puede mantener en el debido proceso, con igual plenas garantías para todos, por lo tanto, es una alerta, obvio, de riesgo de las víctimas. ¿Cómo no voy a hablar de riesgo de las víctimas? Si yo no hablara de riesgo de las víctimas, ahí sí vayan a denunciarme el Consejo. Porque no estaría ocupándome de lo que me tengo que ocupar. Acá es muy fácil, o me denuncian uno porque me alerto, o me debería denunciar todo el resto porque no hago mi trabajo. Claro. Para mí es muy claro. En realidad prefiero, sinceramente, ser cuestionada, criticada, no sé, lo que quiera que vaya a ocurrir, por hacer mi trabajo con el sumo compromiso y la debida diligencia, y en términos de la Corte Interamericana, debida diligencia reforzada que supone en los casos de delitos sexuales, cuando se tratan de infancias, ni que hablar si está vinculado una persona relativa al poder, que ahí duermo tranquila, que después pase lo que quieran, lo que tenga que pasar. Yo en eso estoy segura de lo que dije. Bueno, si alguien interpretó algo que no era, lo que cabe es que aclare, y lo aclaré en todos los medios, que yo dije lo que dije y no quise decir otra cosa que lo que dije. Es decir, no tengo nada que ver con el mundo especulativo de los por qué, porque como me lo preguntaste vos, me lo preguntaron ese día. O sea, ¿por qué quieren sacar? Bueno, a mí los por qué que los responda otro. Yo no me voy a sentar a decir, no, la defensa lo quiere hacer por el ejercicio de defensa, que salga la defensa y lo diga también, o sea, no, se interpreta que yo estoy queriendo decir que van a ir a tomar represalias. No necesito la protección, que eso me lo preguntaban en otro programa, esperar a tener probada una amenaza proveniente de los imputados para pedir la protección. O para mantenerla. Porque si no, yo tendría una condena por amenaza y la protección llegaría en forma tardía. Claro. Eso sí, obviamente, siempre que hay riesgos en hechos concretos, como puede haber sido la pintada en la casa de Romina o alguna otra trascendido que ha habido, que sin perjuicio de si vale la pena entrar o no, en si es verdad o no, pero usémoslo de ejemplo, determina que se investigue de dónde proviene, si se puede sancionar, si hay otras personas involucradas, obviamente. Sin perjuicio de todo eso, ya es suficiente para que las medidas de protección se mantengan. Igual voy a aclarar algo. Aunque no ocurra nada de eso, el Estado se encuentra en situación jurídica de deber cumplir con la protección oportuna de personas que sufrieron delitos sexuales en las infancias cuando el Estado debía protegerlas. Ahora la identidad la reserva de la identidad se prorrogó 120 días, ¿no? Exacto. El mismo día que yo hablé, casualmente, me cuestionan a mí por la alerta que planteo, y ese mismo día la fiscal lo pide por su cuenta, porque yo no tuve ni que ir a plantear lo que podría hacerlo, está en el ejercicio de mi función, y ella lo decidió sola y la jueza lo dispuso. O sea, que no es nada descabellado ni violenta ningún ejercicio profesional de nadie. Saturada estoy con el tema.
esto se dispone, se dispone justo el mismo día que hablas y se dispone por el tenor del delito, ¿no? Porque el artículo 5 de la ley de trata, el literal A del artículo 124 del CNA, el artículo 75 de la ley de género, el artículo 163 del CPP, y podría nombrar artículos de normas internacionales, pero me echan por pesada, seguro, establecen ese deber de protección a través de la reserva de la identidad, que se vuelve algo de carácter, como yo decía, de máxima diligencia en este tipo de casos. Uh-huh. Lo que te quería preguntar en concreto era, sí, bueno, está claro que la reserva de la identidad en este tipo de casos se tiene que dar. La fiscal también lo hizo porque tiene conocimiento de amenazas o porque hay conocimiento del riesgo en el que también puedan estar las víctimas por tratarse del tenor del denunciado. También. En realidad ya lo dije, pero lo repito. Sí, dijiste lo de sin perjuicio de las pintadas en la casa de Romina y otras cosas que puedan tener o no relación. Lo que dije Yo quiero saber si hay algo concreto. Lo que dije es que para que se dispongan este tipo de protecciones que son mínimas en cuanto a afectación. Siempre que estableces algo puedes estar afectando el derecho de otros porque hay derechos en juego. Eso yo no lo discuto, yo no digo no afecta nada el derecho de defensa. Yo lo que digo es que lo afecta muy poco porque al conocer los contenidos les permite a la persona darse cuenta de si, bueno, esto yo lo viví o no lo viví, si lo viví no fue así. Más allá, de hecho, podría hasta deducir el nombre, ¿verdad? Si lo sabe. Entonces, quiero decir, si lo recuerda, ¿no? Si lo supo en algún momento. Entonces, entiendo que la afectación al derecho es muy mínima y la ponderación que se hizo fue la correcta. Esto está relacionado con deberes, con preceptividades, con datos objetivos que salen del propio caso. Una cosa es que me digas, preciso riesgos concretos, situaciones que me describas que ocurrieron, más allá de que si hay prueba o no, porque saben que los juicios son de oralidad argumentativa, para poder imponer una prisión preventiva. Bueno, se entiende, es lógico, es el criterio jurisprudencial, pese a que hay presunción de riesgo en algunos delitos, que no incluye a el principal de esta causa. Pero no es la situación del caso, porque nosotros no estamos hablando de constreñir la libertad a ese nivel de nadie. De hecho, la medida dice relación a la investigación y no a los imputados, justamente por las características que tiene. Claro. Hay un caso muy emblemático en Guatemala, donde todo el proceso, las personas estuvieron con reserva de identidad, fueron a declarar disfrazadas, etcétera. Es recomendable su lectura. O sea, esto tiene bibliografía a nivel internacional. No es necesario que exista específicamente una situación de amenaza. Yo hago la pregunta al revés, que me llama la atención que la gente no se la haga. Vos, te estoy mirando a los ojos, por si la gente no lo sabe. Te pregunto, si fueras víctima de un senador, ¿irías a declarar un delito sexual si vos tuvieras dudas de que vas a tener protección? Más allá después, si efectivamente el senador Penades, en este caso, o el que fuera en el ejemplo, te fuera efectivamente a intimidar. No. Gracias. Entonces está todo dicho. Está todo dicho. Hay una coincidencia además saliendo de este tema de modus operandi, ¿no? Es lo que se ha ido detectando. Nosotros lo dijimos en su momento porque también, bueno, esto de desacreditar las causas, desacreditar a las víctimas. En esto va la reserva de la identidad también, ¿no? Porque el del desacreditar a las víctimas también va un poco también. Va también relacionado con sus historias de vida, etcétera, sí, también, que pudieran venir a colación. En momentos aparte, inadecuados. Bueno, con relación al tema en cuestión de que ¿cómo funcionó como evidencia el modus operandi? Claro, de que nosotros decidiéramos decir, bueno, hubo, según los relatos, porque estamos todos en etapa de investigación, no es que ya está aprobado tal cosa, no, según los relatos hay un modus operandi bastante similar que ha tenido transformaciones a lo largo de los años, porque son muchos años y el mundo ha cambiado en ese interín, y también la jerarquía política de la persona ha ido increyendo. Entonces, dar esa información era relevante en ese momento por, bueno, las críticas a Romina, las dudas sobre la fortaleza del caso y
el hacer sentir a las víctimas que están en la causa, pero las que puedan venir, de que hay un caso que tiene posibilidades, porque la gente se plantea esto, ¿cómo voy a ir a decir yo? Porque fíjate que estábamos solo la persona X. En los delitos sexuales pasa en general, ¿no? Sí. Que fuera este caso incluso. Estábamos solos en ese lugar, no hubo otra persona, entonces va a ser mi palabra contra la de, en este caso, un senador, nada más y nada menos. Entonces, ¿para qué voy a ir a hablar? Explicarle a la gente que hay formas de probar que dice en relación a los delitos sexuales, porque por imperativo legal se toma en cuenta que ocurren en la intimidad, eso no quiere decir suplir prueba de ninguna manera, no, claro. Pero tampoco puede pretenderse prueba, exigirse requisitos probatorios que la ley no determina. Entonces, lo que hay que tener es en cuenta ese contexto y lo que se busca es la acreditación, la prueba que va constatando o fortaleciendo ese primer relato, que es la prueba más importante, con otros medios. El hecho de que entre personas que muchas de ellas no se conocen, refieran a la misma manera de actuar, habla de la fortaleza del caso. Uh-huh. ¿Me explico? Sí. Mencionando ya los relatos, una confesión clave por parte de Penades, y es que reconoció haber ido a moteles y que no pedía cédula de identidad de las víctimas. Yo no sé cómo trascendió eso, no tengo idea, y no voy a decir si eso es exactamente lo que dice el legajo o no, porque es un trascendido, una cosa que lograron averiguar los periodistas. En principio, yo no voy a confirmar la exactitud o no exactitud de eso, que en todo caso lo haga Penades o su defensa. Correcto. Lo que puedo decir sí es referente en abstracto a los casos donde hablamos de trata, explotación de adolescentes, de menores de edad, donde no se toma la diligencia debida por el adulto. Es decir, si a mí me gustan personas jóvenes, muy jóvenes, que corro el riesgo de que, más allá de la apariencia inicial, que me pregunto cuál sería, pero bueno, eso ya son preguntas que hago en juicio, ¿tengo o no tengo un deber de preocuparme respecto a mi actuar, y a su vez me represento o no me represento el riesgo de caer en esta figura típica, es decir, en el delito? Es obvio que si me gustan personas tan jóvenes, tengo una chance de que no dice 17 o 18 a la frente, o incluso a veces no, aunque diga, bueno, a mí me puede gustar tanto que no capaz perder la objetividad, pero es obvio que me represento la idea de que estoy pudiendo caer en este delito y acepto ese riesgo. Por eso se están imputando actualmente, y tenemos sentencias de España, tenemos sentencias nacionales ratificadas, ya confirmadas en tribunales de apelaciones, donde se los condena por dolo eventual. ¿Qué significa esto? No es que quise necesariamente, que conocí específicamente la idea de que fueran menores 18, pero me representé esa posibilidad y acepté el riesgo con tal de lograr, en este caso, el llevar adelante este accionar sexual. Pero en este caso no parece haber dolo eventual, porque plantearse la posibilidad de que fueran menores, por lo que ha trascendido, estaba claro que eran menores, y vos misma hablaste del modus operandi, ¿no? Hablaste de, si aparecen personas con el mismo relato y que el caso tiene esta fuerza, porque todas las víctimas tienen un relato parecido, es que había una forma de actuar durante años, aparte durante décadas. Lo que decís vos, más allá de que no quieras hablar del tema de los moteles, perfecto, que haya trascendido eso. Lo que decís vos es algo que nosotros hemos debatido mucho, porque esto está bien relacionado con el tema de Operación Océano, si claro, nos damos cuenta. Claro. En realidad, en Operación Océano se imputó mucho por dolo eventual, por eso también lo traía a colación. Justamente basándose en que la defensa decía, yo no, porque lo decía la defensa, pero digo, en este caso no se sabe, la persona no sabía exactamente la edad, de hecho la víctima le mintió, por ejemplo. Sí. ¿No? Entonces, o ingresó a una página que era para adultos. Por eso yo hablaba del dolo eventual. Es cierto, y está a mi modo de ver perfecto 12, mi lado profesora, la apreciación que hacías tú en cuanto a que en determinados contextos, aunque la defensa como acto de defenderse sea
el error, que nosotros llamamos error de tipo, es decir, el error en que no sabía la edad, me creí Claro. que era más grande y todo el asunto. Que es imputable igual, pero no En realidad, necesariamente, claro. en determinados contextos y determinadas situaciones que se repiten y cuestiones, hace que, digamos, bueno, no, pues está todo bien que pueda plantear eso, lo puede hacer, pero en definitiva queda claro que en realidad hay un dolo directo. Más allá de lo que estén diciendo, porque verdaderamente resulta obvio que se buscaba personas por tal y tal, obvio no como conclusión, sino como producto del razonamiento probatorio, buscaba personas Claro. que estuvieran por debajo de esa faja etaria. Eso siempre es materia de análisis jurídico y estratégico en cada caso mucho más adelante. Ujú, ujú. ¿Cómo sigue cómo sigue el tema a partir de ahora, no? Porque Penades ya declaró, fue noticia, ya declaró Penades, y cómo continúa a partir de ahora, porque también este caso tiene esto, ¿no? Tiene la pata judicial y ahora tiene la pata política, porque el miércoles se va a discutir y votar su desafuero, ¿no? Va a pasar primero por comisión el martes y el miércoles en sesión del Senado se va a proceder a votar el desafuero. Después del desafuero, ¿es cuando confluyen estas dos patas, la política y la judicial, digamos? ¿Cómo lo ves? Para mí la pata política es como que no existiera. Está en mi todo mente. aparte, bien. Es un trámite que supone, sí, el Parlamento, que está conformado por políticos, pero no es que le doy una mirada política desde ningún lugar, porque entiendo que los hechos que se traen, ¿no? por denuncia superan cualquier tema político. Y que en realidad obviamente no hay por detrás ninguna intencionalidad política tampoco, por ende es un trámite en respeto al funcionamiento del Parlamento y en cumplimiento de los mandatos constitucionales. Luego que termina esa etapa, si se hace lugar al desafuero, sigue el procedimiento judicial común y corriente. Sí, bien. O sea que yo no razono, Sí, de nuevo, hay cuestiones que yo como ciudadana me puedo sentar a hablar contigo tomando un café o puedo tener el derecho incluso a expresarlas basado en situaciones como es esto, una situación de un desafuero, que hay actitudes de políticos que dicen cosas. Pero no es mi rol en este momento. No, lo entiendo. Lo mismo que dije al principio. Yo no me siento a especular de por qué hacen tal y tal cosa. Lo que leo es, le quieren sacar la reserva de la identidad, las víctimas están en riesgo, pero quieren sacar la única protección que tienen. Hay que sacar el desafuero, bueno, hay que dejar claro que no tiene intencionalidades políticas, que hay una causa real, que no se afecta al funcionamiento del Parlamento, de hecho hasta la persona está de licencia, Sí. y dejar claro que esto es un problema global, mundial, que atraviesa partidos políticos, familias, clases sociales, todo. Por lo tanto, que sea tratado como lo que es un hecho, por lo menos denuncias gravísimas que merecen un tratamiento urgente, con reserva de la información y que se permita actuar a la justicia. Si el desafuero de Penades triunfa el miércoles, ¿cómo sigue el caso en este nuevo escenario? Bueno, se va a la fase judicial. Yo no voy a decir cuál es la solicitud judicial que se hizo, Lógico. porque no trascendió, porque el escrito lo hizo la Fiscalía, más allá de que nosotros estemos acompañando con nuestro carácter de tercero coadyuvante, y debería ser la fiscal que debería expresarlo a mi modo de ver. Entonces, como no lo dijo y tampoco surge de la expresamente de la resolución judicial, que de hecho no sé si accedió a la prensa, más allá de que saben lo que se resolvió, no lo voy a decir yo. Claro. Lo diría, yo creo que no es un tema tan preocupante, porque en sí lo que interesa es que se tome el criterio de mayor protección al funcionamiento del Parlamento y en ese sentido, en cierta forma, indirectamente, también de garantías hacia el senador. Y eso se cumplió. Para los procedimientos judiciales se pidió el desafuero. Yo no estoy pensando en una audiencia donde para la validez se requiere la presencia del senador, sea la que sea, y sin quitarle el desafuero, porque capaz que ese día tiene que votar algo que, bueno, todos los días, imagino, tiene que votar cosas importantes. Entonces, en definitiva, puede ser una estrategia para sacarlo de su función. Entonces, esa no es la idea, por lo tanto, se hizo en tanto
o sea, las actuaciones procesales requieren la presencia obligatoria del imputado. Entonces siempre afectaría el funcionamiento del Parlamento. Sí. Entonces, específicamente, ¿cuál es? No cambia. Hay una gama de algunas que pueden estar arriba de la mesa, nada más. Tampoco es que son millones. Bien, Soledad Suárez, abogada del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho y abogada también de algunas de las víctimas de los denunciantes contra el senador Gustavo Penades, quien está siendo investigado por presunta explotación sexual adolescente. Muchísimas gracias por estos minutos acá en la radio de la Universidad de la República. Por favor, a las órdenes.